lengua. Gloria a Dios. Nosotros entendemos cuando hablamos del poder de la lengua. Aleluya. Cuando hablamos del poder de la lengua. Cuando hablamos, hermanos, de que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Estamos hablando de algo serio, hermanos. Iglesia, estamos hablando de algo muy importante que debemos conocer. Aleluya. Hablar en abundancia pareciera no tiene algún efecto para nuestras vidas según el pensamiento del hombre. Pero, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de esta tema que estamos en esta noche hablando, tratando, hermanos? Gloria a Dios. Es verdad, hermano, la palabra tiene poder. Nosotros tenemos clara evidencia. Aleluya. Vemos la palabra de Dios en el principio, hermanos, un claro ejemplo para nuestras vidas. En el principio, la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, a donde Dios, aleluya, declaró palabra, aleluya. Vamos a leer Génesis, capítulo número 1. Claramente dice la palabra de Dios, nos habla la palabra de Dios de una manera poderosa. Capítulo número 1, verso número 3 dice, y dijo, aleluya, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que la palabra de nuestro Dios, la palabra lanzada de Dios fue algo tremendo en el principio. Gloria a Dios. O sea que la palabra lanzada de Dios por su propia, por él mismo, esta palabra poderosa, dio un efecto grande. O sea que cuando dijo, él declaró, sea hecho luz. Se hizo luz, dice la palabra de Dios. O sea que todo fue creado a través de este poder de la palabra. Gloria a Dios. Hablando de la creación. Entonces esto nos explica, nos orienta que el poder, que la palabra, que la lengua o el hablar, las determinaciones de nuestras vidas tiene poder. Gloria a Dios. Por eso dice aleluya, Salomón declara claramente, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la charlatanería, aleluya, nosotros estamos hablando automáticamente, estamos hablando de una obra de la carne que a Dios no agrada. Entendemos que las obras de la carne no es de Dios, que las obras de la carne, Dios aborrece, apesta las obras de la carne que el hombre, hermanos, muestra en su actitud. El hombre siendo llevado por la obra de la carne, o sea que ofende a Dios las obras de la carne. Entonces, hermanos, podemos en esta noche, aleluya, estudiar sobre este tema. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos al punto número 1, una manifestación del apetito sensual. O sea que la abundancia de palabra viene, hermanos, viene de la carne. La abundancia de palabras, aleluya, no podemos decir que viene de Dios. No podemos decir que está haciendo palabras que no tienen fundamento, palabras vacías, palabras que no agradan a Dios. Aleluya, no podemos decir en esta noche que cuando uno empieza a hablar en rondas, hablar cosas que no agradan a Dios, cosas que no son de la Biblia, cosas que son directamente de la carne, cosas que da placer a la carne. Y estas cosas, hermanos, son obra de la carne que no agrada a Dios. Aleluya, pero debemos nosotros tener grande cuidado al respecto de esto, lo que en esta noche estamos hablando sobre la charlatanería, hermanos. Gloria a Dios. Entonces es una manifestación del apetito sensual. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, claramente la palabra de Dios nos habla en el libro de San Mateo. Vamos a leer esta palabra. Libro de San Mateo. Usted puede abrir. Libro de San Mateo nos deja una palabra clara para nuestras vidas, para nosotros entender mejor. Capítulo número 12, verso número 36. Dice la palabra del Señor. Claro, en este punto de apetito sensual, Jesús fue claro para nosotros.
Jesús fue claro para la iglesia para determinar que la abundancia de palabras, palabras vanas, eran desagradables a Dios. Era una ofensa, era una obra de la carne. Más la palabra de Dios nos habla en esta noche de esta manera. Libro de San Mateo, capítulo número 12, versos número 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que sale, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gloria a Dios. Mire lo que declara nuestro Señor Jesucristo, cómo declara nuestro Maestro. Más yo os declaro a ustedes, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que nosotros, si nosotros hablamos palabras vanas, palabras que no tienen que ver, aleluya, que no tienen que ver con las cosas de Dios, palabras vacías, palabras que no tienen fundamento, palabras desagradables. La Biblia nos habla en esta noche, hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta de estas palabras que son desagradables a nuestro Dios. Vamos a dar, dice la palabra, que vamos a dar cuenta en el día del juicio. Gloria a Dios. Palabra ociosa. Palabra ociosa. Vamos, esta palabra ociosa, hermanos, la palabra ociosa, gloria a Dios. Viene del griego. Esta palabra yo quiero mencionar para los hermanos, argos. La palabra argos es una palabra griega. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se refiere a las palabras dichas en este versículo, hermano. Gloria a Dios. Esta palabra ociosa, ¿qué significa? Libre de trabajo. Libre de trabajo. Libre de trabajo. Por ejemplo, nosotros siempre escuchamos, hermanos, decir a las personas, esto es ocioso. O sea que cuando una persona expresa esta palabra, cuando una persona no trabaja, amén. Cuando una persona no trabaja, la persona dice, él es ocioso o ella es ociosa. Entonces, esto ahora viendo nosotros en el ámbito de palabras, mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Oh Dios de gloria. Gloria a Dios. Es traducida del término griego argos. La palabra argos entonces significa libre de trabajo, ocioso. O sea que Jesús se refería a las palabras dichas puramente en forma ociosa, innecesaria. O sea que las palabras ociosas son aquellas palabras innecesarios. Palabras innecesarios. Amén. Palabras innecesarios. Estas palabras innecesarias son palabras ociosas, que no tienen sentido, que no tienen fundamento, que no traen ningún provecho para la vida del creyente, para la vida de aquella persona. Son más palabras. Y estas palabras, hermanos, aleluya, estas palabras ociosas, estas palabras sin sentido, estas palabras innecesarios, aleluya. Estas palabras, hermanos, hermanos, a donde complace a la carne. Amén. Gloria a Dios. A donde complace la carne, la vieja naturaleza. Siente placer cuando habla la vieja naturaleza. Aleluya. Siente placer, siente satisfecho. O sea que el apetito sensual lleva a hablar estas palabras. ¿Para qué? Para sentir placer, para sentir, aleluya, ese satisfecho con estas palabras. Entonces podemos entender en esta noche que las palabras, que la charlatanería es una obra de la carne. Es una obra de la carne que a Dios no agrada. Oh Dios de gloria. O sea que el deseo de hablar sin necesidad o hablar puramente por el placer, podemos decir también, o hablar solo por el placer nomás, sin ninguna necesidad, palabras solo por hablar por placer,
es una obra de la carne, es charlatanería, es una palabra ociosa que solo satisface a nuestra naturaleza, que solo satisface a la carne. Pero esto no agrada al Espíritu Santo, no agrada, no edifica en el Espíritu, no edifica, no da crecimiento espiritual. Más es contrario, la Biblia nos habla claramente, hermanos, que hay una lucha en nuestro interior. Aleluya, hay una lucha tremenda en nuestro interior, tanto con la carne y el espíritu, una lucha continua, una batalla en nuestro interior. Gloria a Dios, pero nosotros conociendo ahora debemos cortar toda palabra ociosa, toda palabra innecesaria, que estas palabras solo nos lleva, hermanos, a nosotros, aleluya, solo nos lleva a alejarnos, solo nos lleva a pecar, solo nos lleva a apartarnos del Señor. Más debemos nosotros tener mucho cuidado, hermanos. Usted puede, hermanos, estudiar ahí esta palabra ociosa, que es una palabra griega, argos. Por favor, usted quiere anotar, puede anotar ahí. Gloria a Dios. O sea que palabra argos significa para nosotros palabras innecesarias. Gloria a Dios. Pablo por su parte expresa claramente para nosotros. Aleluya. Vamos a leer. Mire lo que habla Pablo para nosotros. Mire lo que dice Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Efesios. Puede abrir ahí tu Biblia. Estamos hablando de la abundancia de las palabras. Palabras que no deben ser habladas en la vida del creyente. Palabras que deben ser rechazadas en nuestras vidas. Abra tu Biblia, libro de Efesios, capítulo número 4, versos número 9. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra innecesaria, ninguna palabra ociosa, en otras palabras. Amén. Palabra corrompida, palabra contraria a la palabra del creyente, a las palabras del creyente. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que nos habla la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gloria a Dios. A fin de dar gracia a los oyentes. Gloria a Dios. Mire qué cosa tremenda la palabra nos habla, hermanos. Mire lo que habla Pablo, hermanos. Pablo exhorta a la iglesia. Pablo habla a la iglesia. Pablo determina una determinación clara, una revelación entregada al pueblo, hermanos, para que la iglesia pudiera, hermanos, dejar a un lado lo que es la charlatanería. Dejar para otro lado, despegarse de la charlatanería, despegarse de las palabras ociosas, de las palabras que no son buenos, que no son edificativos para nuestra vida espiritual. Pablo fue claro, hermanos queridos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Más dice la palabra del Señor, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué es bueno para nosotros? Solo las palabras de Dios. Hablar de Dios en abundancia no es pecado. ¿Por qué? Porque son palabras buenas y necesarias. ¿Para qué necesarias? Para el crecimiento, para nuestra vida espiritual. Palabras buenas solo encontramos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Más nosotros mismos, nuestra propia voluntad, nuestro propio pensamiento, no es, hermanos, algo mejor que la palabra. Más debemos hablar, hermanos, de las cosas del Señor, algo edificativo. Amén. Algo edificativo, hermanos. La Biblia nos dice clara, buena para necesaria edificación. Amén. Buena para necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Gloria a Dios. Y esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Pablo nos habla claramente, hermanos. Nosotros no ser seducidos, no ser llevados por el apetito sensual. Que este apetito venga, hermanos, aleluya, venga
llevarnos, alejarnos de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué cosa tremendo. Podemos entender en esta noche. Una persona que habla y habla con palabras ociosas, con palabras innecesarias, palabras que no son edificativos para la vida de la persona y para los que también oyen. Hermanos, son, hermano, una obra de la carne, hermano. Busca esta persona de complacer su carne, busca complacer, hermano, para dar crecer su carne, hermanos. Gloria a Dios. Más el espíritu queda triste, más el espíritu queda, hermanos, bajoneando. Más debemos nosotros hacer al contrario, hermanos, hablar palabras necesarias y edificativas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a pasar a otro punto. ¿Por qué la charlatanería es reprobado por Dios? ¿Por qué? Voy a leer esta palabra. Esta porción quiero leer para los hermanos. Observe que aquí dice, observe que la chachará es algo aparentemente inocente. Contra eso no tenemos conocimiento de ninguna reprobación moral o legal. En cualquier civilización, sin embargo, la ética divina no es pautada por la ética humana. Desde el Edén, la ética humana satisface a la ética divina. Gloria a Dios. Perdón. Desde el Edén, la ética humana no satisface la ética divina. Para nuestros primeros padres. Hermanos, entendemos que al principio Dios creó una ética para el hombre, pero vemos, hermanos, el hombre siendo seducido por su apetito sensual. El hombre rompió esta ética, o sea que rompió lo que Dios puso en el huerto. Más ella siendo seducido por el apetito sensual, ella formó su propia ética. Amén. Ella formó su propia ética. El hombre o la mujer formó su propia ética por encima de la ética determinada por Dios en aquel lugar, en el huerto, hermanos. Más, gloria a Dios, vemos las consecuencias, aleluyas, sobre el hombre, sobre aquella pareja, hermanos. Vemos estas grandes consecuencias, hermanos, que vemos, hermanos. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, hermanos. Cuando Adán pecó, mire, hermano, él formó su propia ética en el ámbito de vestimenta. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos salieron del huerto. ¿Y ellos qué hicieron? Y ellos empezaron a hacer conforme a su mente, conforme a su comportamiento, conforme a su pensamiento, conforme a su raciocinio, hermanos. Ellos hicieron aquel vestido, cosieron las hojas de la higuera, aquella cosa, hermanos. Ellos cubrieron sus partes íntimas. Y esto era, hermanos, para ellos, aleluya, aleluya, de qué manera ellos formaron su propia ética, conforme a su propio pensamiento. Pero Dios miró a ellos, que la ética formada o hecha por el hombre no era bueno delante de Dios. Amén. No era agradable para con Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios puso normas para ellos. Dios habló para ellos. Dios dijo que ellos cubriesen todo el cuerpo. Mire cómo el hombre se revela contra Dios. Aleluya. Cómo el hombre se revela. O sea que lo que el hombre determina, lo que el hombre piensa que la charlatanería no es malo. Esto es una ética humana, es un pensamiento humano, es un comportamiento humano.
es una determinación humana. Mas la palabra de Dios nos está hablando en esta noche que toda palabra ociosa es algo desagradable delante de Dios. Es algo que no agrada a Dios, es algo que Dios apesta, que Dios no acepta. De lo que es, hermanos, palabras vanas y vacías, palabras innecesarias, que algo que no está en la voluntad de Dios. Gloria a Dios, qué cosa tremenda lo que el hombre quiere formar su propia ética. Quizás usted pensó hasta ahora hacer rondas, hablar de cosas que no son, que no es bueno y ni son necesarias. Muchas veces en rondas ocurre esto, cuando hacen rondas empieza a hablar cosas que no son necesarias, cosas que no vienen, que no son agradables, son cosas vanas, que no son, aleluya, ociosas. ¿Por qué uno es llevado por esto? Porque necesita complacer su carne, su carne necesita sentir ese placer. Ahora, ¿cómo queda con Dios esto? La Biblia nos está hablando que esto no es agradable para con Dios. Mas debemos nosotros llevar a crucificar en ese ámbito nuestra vieja naturaleza. Debemos a llevar, hermano, a la cruz, debemos llevar a morir, llevar a terminar con esta actitud de nuestras vidas. Quizás, hermano, hasta aquí usted hablaba y hablaba y hablaba palabras que no eran buenas, ni tenían fundamento, y algo innecesario, hermano. Hoy es el tiempo de crucificar esta carne para llevar al Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Más la palabra de Dios nos habla en esta noche en el libro de Isaías. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo nos orienta la palabra de Dios? Isaías capítulo número 55. Aleluya. Isaías capítulo número 5. Vamos a meditar en esta palabra. Versos número 10 y versos número 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Una orientación bíblica para nosotros. Aleluya. Porque como desciende, Isaías capítulo número 55, versos número 10 y verso número 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Gloria a Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Mire lo que la palabra de Dios nos habla. Nuestra palabra, o sea, la palabra de Dios es algo que produce y es algo que fundamenta, es algo que da. Aleluya, qué cosa tremenda la palabra de Dios. O sea, la palabra declarada para nuestras vidas, la palabra de Dios siempre hace algún efecto en la tierra. O sea que Dios nos está hablando en esta noche que nuestras palabras deben tener provecho. Amén. Deben tener provecho. No deben ser vanas. Gloria a Dios. No deben ser vanas. Gloria a Dios. Nuestras palabras deben ser para algo próspero, para algo bueno, hermanos. Por eso Dios nos dice, no nos habla en su palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve vacío. O sea que no hay, gloria a Dios. La palabra de Dios no tiene vacío. La palabra de Dios no es como una palabra vana, no es como una palabra, aleluya, no es como una palabra innecesaria. La palabra de Dios tiene grande poder. Amén. Grande poder. Gloria a Dios. Y cuando nosotros, hermanos, cuando la palabra es lanzada sobre, o hablada, o predicada, hablada sobre su iglesia, gloria a Dios, la palabra cae sobre la iglesia. Y esto, hermanos, aleluya,
Y esto, hermanos, no cae por caer, más hace reaccionar para cosa buena o para cosa mala. Amén. O sea, para dar, para algo bueno o para algo malo. Gloria a Dios. Aquel que no acepta o aquel podría ser también, hermanos, podemos decir, hermanos, que la palabra no es una palabra vacía, más la palabra de Dios trae algo. Aleluya, da efecto. Tiene un alcance eficaz fuerte para nuestras vidas. O sea que Dios está hablando a nosotros que nuestras palabras deben tener efecto, debe ser algo bueno, debe ser, hermano, algo provechoso. Nuestras palabras deben ser como la palabra de Dios que nos da, aleluya, que trae algo bueno para nuestras vidas, que hace efecto, que da efecto sobre nuestras vidas. Algo semejante, tu palabra de usted, hermano, debe ser algo provechoso como la palabra de Dios para otras vidas. No debe ser vacío, no debe ser innecesario, no debe ser, hermano, algo que una palabra ociosa, más debe ser una palabra que da efecto, que da provecho para él. Como dice la palabra del Señor, gloria a Dios, como nos habla aquí en el versículo, lo que hemos leído en esta hora, a fin de dar gracia a los que oyen. Debe ser algo bueno, hermanos. Amén. Debe ser algo agradable en los oídos de las personas que están alrededor de usted. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros, nuestras palabras sean como la palabra de Dios. Algo edificativo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oh Dios de gloria. Oh santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra o da impacto a la tierra. La lluvia cae del cielo, es verdad, hermanos. Cuando llueve, moja la tierra. Amén. Y no vuelve vacío más. Cuando moja la tierra, cuando riega la tierra tiene que reaccionar. Gloria a Dios. La tierra tiene que reaccionar, empieza a germinar aquellas semillas que caen sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que da reacción? Es la lluvia, aquella lluvia que cae del cielo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así debe ser nuestras palabras. Así debe ser tus palabras. No debe haber en nuestra boca palabras ociosas. Debemos arrancar, hermanas, hermanos. Debemos arrancar estas palabras ociosas. Dios nos libre de toda palabra que no está en la voluntad de Dios, palabras vacías. Oh Dios de gloria. Vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Pedro. Tus palabras deben dar efecto, deben ser provechoso. Amén. Deben ser provechoso. Nuestras palabras deben ser para algo provechoso. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versos número 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo voy a hacer participar a los hermanos. Hermano Joel, ¿puede leer esta palabra? Gloria a Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulos 1, versículos 4. Por favor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Aleluyas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, Dios nos dio en su amor, en su misericordia, nos hizo partícipes. Gloria a Dios. Nos hizo partícipes, aleluya, de la naturaleza divina. Gloria a Dios. O sea que nosotros no somos más hombres naturales. No somos más guiados por la carne. Somos hermanos
tenemos partícipe de la naturaleza, o sea, tenemos el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amén. Tenemos el nuevo nacimiento. Ahora nosotros siendo partícipes de la nueva naturaleza, ya no en la vieja naturaleza. Debemos tener, aleluya, palabras provechosas. Amén. No tener parte más con la charlatanería. Gloria a Dios. No tener más parte con palabras vacías, palabras ociosas. ¿Cómo podemos nosotros tener parte ahora de esta obra de la carne? ¿Cómo podemos más tener? ¿Cómo podemos tener, aleluya, parte con la obra de la carne? Si nosotros somos ahora partícipes, gloria a Dios, de la naturaleza divina. Nosotros recibimos el nuevo nacimiento en nuestro interior. O sea que la imagen de Dios, o sea que volvemos a ser al principio, el primer Adán, somos primogenituras de Dios, de Cristo, aleluya. Hermanos, debemos entonces nosotros entender esta palabra. Él por su amor nos hizo, mire lo que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella ¿para qué? Para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido del pecado, habiendo huido de las palabras vacías. Nosotros dejamos las palabras vacías, palabras malas, palabras vanas, palabras desagradables. Dejamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo grande milagro en nuestro interior. Un milagro grande, extraordinario en nuestro interior. Aleluya. Y esto nos llevó a dejar, recibiendo la nueva naturaleza en nuestro interior. Ahora somos partícipes. Aleluya, gloria a Dios. De la naturaleza divina. El Espíritu Santo vive en nuestro interior. Ahora, si continuamos con esa actitud de la vieja naturaleza, con esa actitud, aleluya, desagradable a Dios, yo creo que el Espíritu Santo que mora en nuestro interior se pone triste. Se pone triste, hermanos. Acuérdase que Dios nos dio en su amor, en su misericordia, nos hizo partícipes. Amén. Nos hizo partícipes. Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otro punto. Amén. La carne y su manifestación traen enemistad contra Dios. Traen enemistad contra Dios. Vamos a leer esta palabra. Gloria a Dios. Dice aquí, vamos a leer la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo número 2, verso número 16. Abra tu Biblia, por favor. Primera de Juan. Capítulo de número 2, versos número 16. Oh, aleluya. Hermano Joel, ¿nos ayuda a leer? Maravilloso Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, ¿cuánto? Capítulo número 2, verso número 16. Gloria a Dios. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gloria a Dios. Primera de Juan 2, 16. Dice la palabra del Señor, hermanos, lo que lee nuestro hermano, porque todo lo que hay en el mundo, o sea que todo lo que obra maligna, toda obra de la carne en el mundo, es, aleluya, enemigo de Dios. Amén. La obra de la carne es enemigo de Dios. Gloria. O sea que trae enemistad contra Dios. Amén. Trae enemistad contra Dios. Pero qué cosa tremenda entender esta palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gloria a Dios. Qué cosa tremenda lo que expresa Juan. Amén. El apóstol Juan expresa esto. Estas cosas, hermanos,
traen enemistad contra Dios. Aleluya. Traen enemistad contra Dios. Aleluya. Entonces, apóstol Pablo afirma que la concupiscencia de la carne y de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo del mundo. Gloria a Dios. Concupiscencia, la obra, mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Las concupiscencias, la soberbia. Gloria a Dios. Todo esto son obras de la carne, que no proviene de Dios, que no viene de Dios. Oh Dios de gloria, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Más vamos a leer un versículo para en esta noche afirmar que las obras de la carne es contra nuestro Dios, es contra Dios, es contra la voluntad de Dios, o trae enemistad, podemos decir también, o trae enemistad contra Dios. Vamos a leer la palabra de Romanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos. Abra su Biblia, por favor. Libro de Romanos, capítulo número 8, versos número 7. Hermano Joel, nos ayuda ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos 8, 7. Aleluya. ¿Mis hermanos se encontraron? Amén. Amén. ¿Pueden leer? Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios, toda obra carnal es enemigo de Dios. La Biblia es clara. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aleluya. No obedecen a Dios, no se sujetan a su palabra. Gloria a Dios. Ahora, nosotros no podemos llamar a la charlatanería, o sea, palabras vanas, palabras innecesarias, que esto edifica el espíritu, o no podemos decir que esto no es enemigo contra Dios. La Biblia nos habla claramente, hermano, que estos son obras de la carne y también son enemigos de Dios, contraria a la palabra de Dios, y no son de Dios, también son del mundo. Y estas obras de la carne y esta manifestación de la carne, hermanos, trae enemistad contra Dios, trae enemistad contra Dios. Más la palabra de Dios nos habla, 8:14, también vamos a leer, mismo libro. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y estos son hijos de Dios, no guiados por la carne, no vividos, no ser llevados por la obra de la carne, no ser dirigidos por la obra de la carne, más guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Y ellos son, hermanos, delante de Dios agradables, delante de Dios aceptos, más toda obra de la carne y del mundo, hermanos, y es enemigo de Dios, es desagradable delante de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos rápidamente, hermanos. Las consecuencias de la charlatanería. ¿Qué consecuencias trae la abundancia de palabras? ¿Qué consecuencias trae para la vida del creyente? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué consecuencias trae para con la vida del creyente? Claramente la palabra de Dios nos habla en el libro de San Mateo, capítulo número 12, verso número 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Clara la palabra de Dios nos habla en esta noche que nosotros no tenemos parte más con las obras de la carne, no tenemos más parte con las palabras vacías, con las palabras que trae placer
que son seducidos por el apetito sensual y complace solo la carne. No tenemos más parte, más, aleluya, más nosotros debemos levantarnos, hermanos, contra toda este espíritu que lleva a la persona a entrar por este apetito sensual, un espíritu de la carne que lleva a buscar placer. Aleluya. Más la palabra de Dios nos habla que hay un juicio. Jesús determina en sus palabras. Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gloria a Dios. Debemos cuidarnos, debemos, hermanos, pensar en esto. Pareciera normal, pareciera como no pareciera ninguna cosa mala, las palabras vanas, las palabras vacías. Pero hermanos, si vamos a entrar a ver en la palabra de Dios, las mismas palabras nos pueden llevar al cielo y las mismas palabras nuestras mismas palabras nos pueden llevar al cielo y nuestras mismas palabras nos pueden llevar al infierno. Gloria a Dios. Más la palabra de Dios dice, sino la que sea buena y necesaria y que nos traiga edificación, que traiga palabras de edificación. Gloria a Dios. Palabras que sean, hermanos, direccionados por el Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que trae para nosotros la primera consecuencia. Entonces podemos ver que hablar palabras vanas trae para nosotros muerte espiritual. Amén. Trae muerte espiritual. La primera consecuencia entonces de esta obra de la carne es muerte espiritual. Amén. Muerte espiritual. Gloria a Dios. Muerte espiritual. Y pierde también, cuando muere uno espiritualmente, pierde su salvación. O sea que palabras vanas y vacíos aplicadas en la vida del creyente traen muerte espiritual y pérdida de salvación. Gloria a Dios. Estas son las consecuencias. No solo eso, también podemos mencionar también aquí el libro de Proverbios, capítulo número 10. Aleluya. Otra consecuencia, hermano. La charlatanería trae consigo otros pecados. ¿Qué otros pecados trae? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo número 10, verso número 19. Dice la palabra de Dios, en las muchas palabras no falta pecado. Gloria a Dios. Mas el que refrena su lengua es prudente. Aleluya. O sea que en la abundancia de palabra, hay pecado. Amén. Oh, aleluya. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Puede leer usted, hermano José, qué dice en el versión? ¿O cambia la versión? ¿Puede leer ahí? Proverbios 10, 19. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrene sus labios es prudente. Amén. Gloria a Dios. Es la misma versión. Así que, hermanos, podemos entender en esta noche que la abundancia de palabras, en la abundancia de palabras hay pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos controlarnos. Más la palabra de Dios dice, más el que refrene su lengua, sus labios es prudente. O sea que la charlatanería no es unas cuantas palabras. Charlatanería es abundancia de palabras. Una rueda de palabras vanas y vacías. Palabras innecesarias, palabras ociosas. Y risa tras risa y tras risa. Edifica tu espíritu. Edifica tu carne. Edifica la carne. Y podemos darnos cuenta que al principio que es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Más la Biblia nos habló al principio que toda obra de la carne, toda aquella manifestación que no viene de Dios, es contrario a Dios, es enemigo a Dios. Gloria a Dios. O sea que otra consecuencia, hermano, la charlatanería trae, hermano, pecado. Amén. Yo no te estoy diciendo, hermano, usted puede hablar, pero no cosas que no agradan a Dios, no cosas vanas. Palabras edificativas, palabras que tengan verdad.
Cuando digo palabras vanas, te hablo palabras mentiras, palabras que no está, que no tienen fundamento, palabras vacías, que solo trae risa para... Y entonces esto es algo tremendo ver a lo profundo, hermanos. Debemos tomar atención en estas palabras, en nuestras palabras. Debemos tomar el control, como dice la palabra del Señor. Más el que refrena sus labios es prudente. Debemos ser prudentes en nuestras palabras. Prudencia. En la prudencia hay sabiduría, ¿no? En la prudencia. La prudencia trae, hermanos, la prudencia refrena nuestra lengua. Debemos tener prudencia. Amén. Gloria a Dios. También la charlatanería, hermanos, nos lleva a los chismes, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Proverbios capítulo número 20, verso número 19. Usted puede leer después. En tu casa puede anotar. Hermano José nos ayuda a leer Levítico capítulo número 19, verso número 16. Yo voy a leer al principio Proverbios 20, 19. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. El que anda en chismes descubre el secreto. Gloria a Dios. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Amén. Mire, hermanos. Aleluya. El chismoso no tiene guardado ningún secreto en su corazón. La Biblia dice que el que anda en chismes descubre el secreto. O sea que esto habla también del chismoso, de la vida del chismoso. El chismoso habla y habla y habla hasta que al final termina declarando su secreto que está en su corazón. Muestra, descubrir. Mire, hermano, tapado y descubierto. O sea que su secreto descubre, o sea, su secreto. Mire, hermano, qué cosa tremenda entender esta palabra. En la charlatanería también hay chismes. Y el chisme lleva a descubrir el secreto de la misma persona chismosa. Y también podemos decir de las otras. ¿Por qué? ¿Cómo descubre? De abundancia de palabras. Tiene que haber aleluya, podemos decir, hermanos, hablar y hablar y hablar. Hasta llegar a contar los chismes. Hasta llegar a pasar los chismes al grupo. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con él, con el suelto de lengua. O sea que es suelto de lengua. No tiene el freno en la lengua. No tiene, hermano, no es prudente en sus labios. O sea que otro pecado, otra consecuencia de la charlatanería, hermanos, que es el chisme. El chisme es el pecado. El chismoso peca y peca, hermano. Gloria a Dios. ¿Puede leer, hermano José, por favor? Amén, gloria a Dios. Levíticos 19, 16. Gloria a Jesús, dice la palabra de Dios. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Amén. Gloria a Dios. Es una determinación de Dios. Aleluya, amén. Nosotros que tenemos partícipes de la... Aleluya, partícipes. Gloria a Dios. Ahora somos partícipes. Tenemos parte con Dios. Amén. No tenemos más parte con el mundo ni con las cosas con las cosas malas. Debemos cuidarnos, debemos guardarnos, iglesia, de todas estas cosas. Gloria a Dios. Era una determinación. El chisme siempre fue desagradable a Dios. No dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios claramente para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué es el chismoso? El chismoso es aquel que busca chismes, o sea, saber y hablar de la vida de otros. Es verdad, hermano. Chismoso no habla de sí mismo nomás, más busca hablar de otras personas. Habla de otras personas. Y ahora esto es bueno con nuestra vida espiritual. Agradable. No, hermanos. ¿Dónde hay chisme? El chisme hay en la charlatanería.
O sea que el chiste es una obra de la carne. Dios nos libre de toda obra de la carne. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer también, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor rápidamente, hermanos. Vamos a pasar a otro punto. Otra consecuencia, hermano. Otro pecado, podemos decir. Otro pecado a través de la charlatanería. La charlatanería también lleva a murmuración. Amén. Lleva a murmuración. Buscando corroer, destruir la unidad de la iglesia y la doctrina. Amén. O sea que la charlatanería también lleva a pecar o lleva a murmurar y pecar a la vida del creyente. Vamos a leer la palabra. Mira lo que habla Pablo para la vida de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 16, 17. Mire lo que dice Pablo para el joven Timoteo. Más evita profanas. Amén. Más evite profanas y vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carconeará como gangrena, gloria a Dios, de los cuales son Himeneo y Fileto. Mire, hermanos, cómo Pablo recomienda para él que no tenga partícipe de estos hombres, que no tenga partícipe de las profanas y vanas palabras, que no tenga partícipe de esta obra de la carne, que no tenga partícipe de las murmuraciones. Amén. Aleluya. Porque las palabras vanas solo son, hermanos, destructoras. Porque las palabras que no tienen, hermanos, que no tienen fundamento, palabras vacías, no traen nada provecho. Más Pablo sabía que era una obra de la carne. Las murmuraciones, las palabras vanas, solo era obra de la carne. Más recomienda para la vida de Timoteo diciendo, tú evita, aléjese, sepárese de aquellos grupos, sepárese de aquellas vidas. Gloria a Dios. Solamente trae destrucción a la unidad de la iglesia. Solamente trae destrucción a la doctrina, a la enseñanza de la palabra de Dios. Lleva a murmurar de la doctrina, lleva a murmurar de la iglesia. Mas Pablo sabía esto, hermanos, que él tenía que apartarse, él tenía que ser, hermanos, prudente en su palabra. Él tenía que ser, hermanos, aleluya, como un líder ahí, hermanos. Él tenía que estar, hermanos, diariamente, aleluya, podemos decir, con el freno en su lengua. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire lo que dice. También recuerda, Pablo, hermanos. Recuerda, ¿no? Que él debe ser así. Debe evitar toda esta obra de la carne en su vida espiritual. Debe alejarse, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. También en la charlatanería no hay verdad, hay mentira. Otro pecado, otra consecuencia. Hay pecado, hermanos. La Biblia nos habla claramente en el libro de Proverbios. Vamos a leer. Hay mentira. ¿Usted qué piensa? ¿Hay verdad en la charlatanería? ¿Hay solo verdad? No, hermano, hay mentiras. Proverbios nos habla claramente, hermanos. Nos orienta, hermanos. Vamos a ser rápidos nomás en esta noche. Amén. Capítulo número 13, verso número 5. El justo aborrece la palabra mentira. A su nombre, qué cosa tremenda, hermanos. Más el impio se hace odioso e infame. El justo aborrece la mentira. Mire, hermano. Por ejemplo, en una rueda de charla, amén. Charla, que cosas que no son edificativos. Mira, nosotros siendo partícipes de ahí, escuchando palabras mentiras. Qué cosa triste ver, hermanos, estas cosas. Qué cosa ver en una charla, murmuraciones. Mejor es
evitar, alejarse. Amén. Gloria a Dios. O sea que Dios nos instruye en su palabra que debemos nosotros aborrecer las palabras mentiras. Cuando dice la palabra mentiras, y estamos diciendo que las charlas, en las charlatanerías, hay cosas mentiras, palabras mentiras. O sea que no debemos tener partícipe, más debemos ser hermanos, debemos alejarnos, hermanos. Claramente la palabra de Dios nos habla. El justo aborrece las palabras, la palabra de mentira. Amén. Gloria a Dios. Mas el limpio se hace odioso e infame. Vamos a leer Mateo 5:37. Gloria a Dios. Libro de Mateo, San Mateo, capítulo número 5. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer 5:37, hermanos. Miren lo que nos habla la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Mire lo que dice al final. Porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Viene de mentira, de mal. Gloria a Dios. O sea que nos habla aquí al respecto de la mentira, que nosotros no tenemos parte, hermanos, más debemos tener una palabra, decir sí o no. Gloria a Dios. Más después, más allá de sí o no, si usted continúa ahí, hermano, ahí ya estamos involucrados con esta obra de la carne. Gloria a Dios. Así que debemos tener mucho cuidado, iglesia, de las palabras, de la charlatanería, debemos tener mucho cuidado. Dios no quiere, Dios no acepta. ¿Por qué? Porque es obra de la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro, hermanos, otro pecado que trae la charlatanería, contiendas y herejías. Vamos a leer la palabra de Dios, primera de Timoteo 6:20. Mire lo que dice. Oh Timoteo, guarda, mire lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la palabra de Dios dice de la falsamente llamada ciencia. Gloria a Dios. O sea que debemos nosotros guardarnos, hermanos. Claramente recuerda también a Timoteo, otra vez recuerda de las contiendas y de las herejías, hermanos, que no tenga parte en su ministerio, en su trabajo, en su vida diaria aleluya, en el trabajo a donde hacía Timoteo, donde estaba, hermano, pastoreando. Más tenía que alejarse, hermano. Tenía que guardarse. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Amén. O sea que él fue enseñado, Pablo instruyó a él cómo debe ser. Yo creo que Pablo dijo, oh Timoteo, tú no tienes que tener parte con cosas vanas, con palabras vacías, con charlatanería, con todas estas cosas. No tienes parte. Más lleva a la iglesia, hable, tenga palabras que traiga edificación, palabras que sea direccionado por Dios. Yo creo que fue enseñado e instruido por su padre espiritual. Por eso dice, se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Amén. Evita de los argumentos, evita podemos decir, de toda cosa que no está
que no está direccionado por Dios, de toda cosa que no está en el centro de la voluntad de Dios. Evita de todo esto porque esto no es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínese Timoteo entrando en contiendas, en herejías. Yo creo que él automáticamente hubiera salido de la dirección de Dios. Y él inclinándose, dando oído, dando placer a su carne. Él, yo creo que automáticamente sale de la dirección de Dios. Más, hermano, no salga de la dirección de Dios. Evite, hermano, todas estas cosas. Evite contiendas. Donde hay charlatanería, hay contiendas. Hay herejías. Hay mentira, hermanos. Hay murmuración. Hay chismes. Dios nos ayude, hermanos. Oh, Dios de gloria. Aleluya. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Oh, Dios maravilloso. Punto número 3. La charlatanería produce problemas en relación entre las personas.